Había una vez un hombre que esperó durante años, décadas enteras, por un hijo. No porque necesitara a alguien a quien amar, sino porque necesitaba un heredero. Un nombre que perpetuar. Un legado que no se extinguiera con él. El duque de Hastings era ese hombre. Y cuando por fin llegó el niño que tanto había esperado, el mundo celebró su nacimiento con campanas y champán, mientras él paseaba orgulloso por los corredores de Cliveden, sosteniendo en brazos a aquel pequeño ser que lo era todo. Simon Arthur Henry Fitzranulph Bassett llegó al mundo entre celebraciones, pero también entre sombras. Su madre, que había sobrevivido a 5 embarazos fallidos y había sacrificado su cuerpo durante 9 meses de reposo forzado, de almohadas bajo la cadera y de médicos rondando su lecho día y noche, no sobrevivió al parto. Mientras el duque galopaba por los campos anunciando a gritos que tenía un hijo varón sano y perfecto, ella se desangraba en silencio hasta quedar inconsciente y no despertar jamás. El duque lo sintió, según decían quienes lo conocían. A su manera. Ordenó flores frescas en su tumba cada semana del año, trasladó su retrato a un lugar prominente sobre la escalera principal, y luego se marchó a Londres a continuar con su vida. Porque el duelo podía coexistir perfectamente con los negocios, con las cenas y con la satisfacción de saber que el ducado de Hastings no moriría con él. Durante el primer año, el bebé quedó al cuidado de la niñera Hopkins. El duque visitaba Cliveden de vez en cuando. Miraba al niño con aquella mezcla de orgullo y distancia que caracterizaba a los hombres de su clase, y luego volvía a sus asuntos. Pero cuando Simon cumplió 2 años, el duque regresó con planes concretos. Un pony, libros, maestros, todo lo que requería la formación de un futuro duque. La niñera Hopkins protestó que era demasiado pronto, que el niño era muy pequeño, pero el duque la ignoró con esa condescendencia característica de quien cree que el mundo funciona según sus propios plazos. Lo que encontró fue un niño de cabello castaño y ojos azules que construía castillos asimétricos con bloques en el suelo y que sonreía cuando su padre le preguntaba qué estaba haciendo. Solo sonreía. No hablaba. El duque frunció el ceño y miró a la niñera con desconcierto, y ella le explicó con calma que algunos niños tardaban más que otros, que era un chico brillante, que ya encontraría su momento. El duque masculló algo sobre la superioridad de los Bassett y se fue a montar su nueva yegua. 2 años después, cuando Simon tenía 4, la paciencia del duque se había agotado por completo. No era solo que el niño no hablara, era que su silencio comenzaba a parecerle una afrenta personal, una especie de fracaso que manchaba el nombre de la familia. La escena que siguió fue brutal en su simpleza. El duque entró en la habitación del niño, lo vio sentado practicando con sus letras, y explotó. Tomó el cepillo de plata con el que la niñera peinaba al pequeño, y se dirigió hacia él con la intención de sacudirle el habla a golpes. Y entonces el niño habló. Fue una sola palabra, corta, pero cargada de toda la voluntad de un niño que ha encontrado por fin el límite de su miedo. No. Pero no salió limpia. Salió fragmentada, tartamudeada, repetida una y otra vez, mientras la mandíbula del niño se tensaba y sus pequeños puños se cerraban con una determinación que nadie esperaba en alguien tan pequeño. El duque palideció. No era exactamente lo que había esperado escuchar. La niñera contuvo el aliento. Y cuando Simon finalmente consiguió pronunciar la frase completa, cuando después de varios intentos agonizantes pudo decir que no quería que le pegaran, el duque dejó caer el cepillo y se derrumbó en una silla con la cabeza entre las manos. Dijo que era un idiota. Un maldito idiota. Dijo que el ducado iba a ir a parar a manos de un tonto. Dijo que nunca debería haber esperado un heredero, que habría sido mejor entregar el título a su primo antes que soportar aquello. Y mientras pronunciaba cada una de esas palabras hirientes, el niño estaba allí sentado, escuchándolo todo, intentando no llorar, intentando ser fuerte ante el único hombre cuya aprobación habría dado cualquier cosa por obtener. Luego el duque se fue. Cerró la puerta detrás de él y se instaló en Londres, donde hizo lo que mejor sabía hacer: comportarse como si Simon no existiera. La niñera Hopkins, en cambio, tomó una decisión silenciosa pero feroz. Si el padre no iba a creer en ese niño, ella lo haría por los dos. Se convirtió en su maestra, su entrenadora, su más fiel aliada. Cada minuto libre lo dedicaban al habla, a los sonidos, a las letras, a la paciencia infinita de volver a intentarlo cuando la lengua se negaba a cooperar. Le enseñó a respirar antes de hablar. Le enseñó a pensar las palabras antes de pronunciarlas.
Le enseñó a escuchar la sensación que dejaba en su boca cuando todo salía bien, para poder reproducirla. Los progresos eran lentos, pero eran reales. A los 6 años, el tartamudeo que antes convertía una sola sílaba en una maraña de sonidos repetidos se había suavizado un poco. A los 8, hablaba frases enteras sin interrupciones, aunque los momentos de rabia o nerviosismo seguían traicionándole. Y Simon, que era inteligente con la clase de inteligencia que no se aprende en los libros, sino en el dolor, aprendió también a disimular. Una tos en el momento oportuno, un sorbo de té, una pausa calculada que al mundo exterior le parecía arrogancia, pero que en realidad era control, puro y duro control sobre una boca que todavía a veces se rebelaba contra él. A los 11 años, miró a la niñera a los ojos y le dijo, con una claridad que los dos saborearon como una victoria, que había llegado el momento de ir a ver a su padre. El viaje hasta Londres fue largo. Cuando llegaron a Bassett House, el mayordomo que abrió la puerta los miró con ese desdén reservado para quienes llegan por la entrada equivocada. Y cuando la niñera declaró que el niño era el conde de Cliveden, el hombre parpadeó varias veces antes de revelar algo que ninguno de los dos esperaba. Según él, el conde de Cliveden estaba muerto. El duque no había mencionado a su hijo en años, y la única conclusión a la que habían llegado los sirvientes era que el niño había fallecido. Simon escuchó aquello y sintió algo que tardaría años en poder nombrar correctamente. No era exactamente sorpresa, porque en algún lugar profundo de sí mismo, siempre había sabido que su padre prefería fingir que no existía. Era más bien la confirmación de algo que había intuido durante toda su corta vida. Y esa confirmación dolía de una manera que ningún golpe físico habría podido igualar. Esperaron. El duque bajó. Y cuando los dos se encontraron frente a frente, Simon intentó hablar, intentó pronunciar las palabras que llevaba ensayando durante meses, pero la presencia de su padre le robó el habla de la manera más cruel. No era el tartamudeo ordinario. Era un bloqueo total, una parálisis que le llenó la boca de silencio mientras veía en los ojos del duque, no sorpresa, no orgullo, sino esa familiar y devastadora mirada de decepción. El duque esperó. Luego, se cansó de esperar. Le dijo que se fuera a casa, que allí no había sitio para él, y se disponía a marcharse cuando Simon encontró en algún lugar de su interior la última reserva de voluntad que le quedaba, y pronunció 3 palabras. «Soy tu hijo». Las dijo con toda la claridad que pudo reunir. Las repitió más alto, y en los ojos del duque brilló algo, apenas un destello, algo que Simon identificó como orgullo. Solo un instante, solo una chispa. Pero luego Simon intentó continuar, intentó decir lo que realmente quería decir, y la garganta se cerró de nuevo, y el tartamudeo regresó con venganza, y el duque volvió a ser el hombre frío que no podía soportar mirar a su propio hijo. Antes de salir, Simon tomó una decisión que lo definiría durante décadas. Si no podía ser el hijo que su padre quería, sería exactamente su opuesto. No porque lo amara o lo odiara de manera simple, sino porque el odio se había convertido en el único combustible que tenía. Londres en la primavera de 1813 era un hervidero de ambiciones matrimoniales, cotilleos perfectamente elaborados, y madres que miraban a cada joven soltero como un general que estudia el terreno antes de la batalla. Y en ese escenario particular, había una publicación que había conseguido lo que ningún periódico oficial había logrado jamás. Que toda la alta sociedad londinense esperara ansiosamente cada lunes, miércoles y viernes para saber qué había descubierto la misteriosa Lady Whistledown. La revista de sociedad de Lady Whistledown había aparecido sin previo aviso hacía apenas 3 meses, repartiéndose gratuitamente durante 2 semanas, hasta que, con la misma eficiencia de alguien que conoce perfectamente el valor de lo que vende, comenzó a cobrarse a 5 peniques el ejemplar. Para entonces, nadie estaba dispuesto a prescindir de ella. Era una mezcla de información social, observaciones mordaces, elogios y críticas distribuidos con la precisión de alguien que no solo conocía a la alta sociedad, sino que formaba parte de ella. Y a diferencia de otras publicaciones similares que escondían a sus protagonistas detrás de iniciales y puntos suspensivos, Lady Whistledown tenía la audacia, o la falta de escrúpulos según a quien se le preguntara, de usar nombres completos. Violet Bridgerton, vizcondesa de Bridgerton, y madre de 8 hijos con nombres que seguían el orden alfabético, con una precisión que la autora de aquella columna no tardó en señalar.
leyó ese número particular con la cara de alguien que ha mordido algo amargo. El artículo dedicado a su familia no decía exactamente nada malo, pero lo insinuaba todo, y en la alta sociedad las insinuaciones a menudo eran más poderosas que las acusaciones directas. Hizo una bola con el periódico y lo tiró al otro extremo del salón. Su hija Daphne, que llevaba un rato fingiendo que bordaba con la misma convicción con la que la gente finge no escuchar conversaciones ajenas, recogió el papel, lo alisó y lo leyó. No le pareció tan terrible. Comparado con lo que Lady Whistledown había escrito la semana anterior sobre los Featherington, aquello era casi un cumplido. Así se lo dijo a su madre, aunque con la diplomacia suficiente como para no mencionar la parte que más había irritado a Violet. La observación sobre los nombres. Daphne Bridgerton tenía 20 años, llevaba 2 temporadas en sociedad y había aprendido a navegar el mundo de los bailes y las presentaciones con una mezcla de gracia genuina y resignación práctica. No era que no quisiera casarse. Lo quería, con la misma naturalidad con la que quería una familia numerosa y ruidosa, como la que había conocido toda su vida. El problema era que los hombres que le parecían razonablemente aceptables como maridos no parecían verla a ella con los mismos ojos, y los que sí la veían de esa manera eran invariablemente inapropiados, demasiado viejos, demasiado torpes, o, en el caso particular de Nigel Berbrook, una combinación de ambas cosas que resultaba difícil de superar. Daphne era lo que los hombres describían, con una admiración que en realidad resultaba bastante condescendiente, como alguien normal. Era graciosa, amable, inteligente, fácil de tratar. Y eso, al parecer, era exactamente el problema. Los hombres la querían como amiga. La trataban con la confianza con la que se trata a alguien que siempre entenderá, que nunca se ofenderá, que estará disponible para una conversación sensata en medio de un baile aburrido. Nadie se quedaba sin palabras ante su presencia. Nadie escribía poesía en su honor, al menos no todavía. ¿Y los hombres? Había concluido Daphne con esa lucidez ligeramente amarga de quien lleva demasiado tiempo observando el mundo desde los márgenes. Solo se interesaban de verdad por aquellas mujeres que los hacían sentir un poco incómodos. La mañana en que Violet leyó el artículo de Whistledown también contenía una nota de interés para su hija, aunque Daphne tardó en reconocerlo. El antiguo conde de Cliveden, al que la columna describía como un vividor que por fin se había dignado a honrar a Londres con su presencia, había regresado de sus viajes. Ahora era el duque de Hastings, y su llegada había coincidido, de manera que Whistledown no dejó pasar sin comentar, con la muerte del viejo duque. Violet, cuya memoria para los detalles sociales era absolutamente enciclopédica, recordó que ese joven había sido amigo de Anthony en Eton y Oxford. Un chico brillante, según las conversaciones que guardaba de años atrás. Nota de honor en matemáticas, lo que ya era más de lo que ninguno de sus propios hijos había conseguido, y una reputación que oscilaba entre lo admirable y lo alarmante, dependiendo de a quién se le preguntara. Lo miró como lo que era en ese momento, un duque joven, soltero y de regreso. Y aunque no tardó en recordar también la parte de la reputación que la hacía fruncir el ceño, en el fondo de su mente comenzó a elaborarse la posibilidad de una presentación. Daphne, que había leído el artículo por encima, frunció el ceño ante las palabras de su madre. El baile en casa de Lady Danbury no era cualquier evento. Era uno de esos eventos donde la alta sociedad londinense se concentraba en números suficientes como para que cualquier cosa pudiera suceder, y esa noche en particular estaba destinada a convertirse en el punto de partida de algo que nadie habría podido predecir si alguien se lo hubiera descrito de antemano. Daphne llegó con la precaución de quien sabe que tiene un problema concreto, esperándola en algún rincón del salón. Su problema se llamaba Nigel Berbrook, y llevaba semanas intentando declinar sus proposiciones matrimoniales, con la delicadeza suficiente como para no herirlo más de lo necesario, una tarea que se había demostrado considerablemente más difícil de lo que cualquiera hubiera anticipado. Nigel era un hombre que confundía la perseverancia con el romanticismo, y Anthony ya lo había rechazado formalmente 2 veces en nombre de Daphne, pero aquello no había hecho más que intensificar su determinación. La noche empezó mal cuando Philippa Featherington, cuyo control sobre el volumen de su propia voz era prácticamente inexistente, gritó su nombre desde el otro lado del salón en el momento exacto en que Daphne intentaba pasar desapercibida. Nigel la detectó como un perro que ha olido algo en el viento,
y antes de que Daphne pudiera encontrar el camino hacia el salón de las damas, él ya la había acorralado en un pasillo lateral. Lo que siguió fue una escena que Daphne habría preferido no protagonizar. Nigel, que olía ligeramente a licor y tenía esa expresión desolada de los hombres que confunden la obsesión con el amor, le declaró su amor con la intensidad y la torpeza de alguien que no tiene acceso a sus propias palabras cuando más las necesita. Daphne le respondió con toda la amabilidad que pudo reunir. Le recordó que Anthony ya había rechazado su propuesta. Le aseguró que podría encontrar a alguien que correspondiera a sus sentimientos. E intentó convencerlo de que no había ningún futuro posible para los dos. Nigel no lo entendió, o no quiso entenderlo. Y cuando su tono comenzó a tornarse más urgente, más desesperado, y sus palabras empezaron a perder la coherencia que en cualquier caso nunca habían tenido en exceso, Daphne tomó la única decisión que le pareció disponible en ese momento, y le dio un puñetazo. Fue un golpe efectivo. Nigel cayó al suelo. Y Daphne, que era fundamentalmente una buena persona, y que reconocía la diferencia entre un hombre peligroso y uno que simplemente no entendía las señales, se arrodilló a su lado con genuina preocupación. Fue exactamente en ese momento cuando escuchó una risa. Un hombre estaba de pie en las sombras del pasillo, observándola. Y cuando Daphne levantó la mirada hacia él, encontró una cara que se acercaba a la perfección de manera casi inquietante, con unos ojos de un azul tan intenso que incluso en la penumbra parecían brillar con luz propia. Era alto, con esa clase de complexión que combinaba delgadez con una fuerza evidente, y se estaba riendo con la clase de risa que no puede contenerse aunque uno haga el intento. Daphne no lo había visto nunca. Y en una ciudad donde su madre se había encargado meticulosamente de que ella conociera a cada hombre soltero de una determinada categoría social, aquello solo podía significar que era nuevo. Le preguntó quién era, con el ceño fruncido y esa mezcla particular de irritación y curiosidad que produce encontrarse en una situación embarazosa frente a un desconocido atractivo. El hombre respondió de manera oblicua, señalando que había llegado con la intención de rescatarla, pero que claramente sus servicios no eran necesarios. La conversación que siguió fue uno de esos intercambios que suceden a veces entre personas que todavía no se conocen, pero que ya han encontrado el tono exacto para provocarse mutuamente. Cuando al final reveló su identidad, cuando dijo que era Simon Bassett, el nuevo duque de Hastings, Daphne sintió algo que no fue exactamente desmayo, pero que sí produjo un momentáneo vaciamiento de su capacidad para responder. Él le preguntó si iba a desmayarse, con esa arrogancia amable de quien está acostumbrado a provocar ese efecto. Ella le aseguró que no, con el tono de alguien profundamente ofendido por la suposición. Simon se acordó entonces de quién era ella, porque el nombre de Daphne había aparecido de manera repentina y con toda la fuerza de lo que significaba. Era la hermana de Anthony. Era la chica sobre la que su mejor amigo le había enviado cartas durante años, cuyo nombre empezaba por D, siguiendo la lógica alfabética que la familia Bridgerton aplicaba a sus hijos con una sistematicidad que resultaba al mismo tiempo encantadora y ligeramente absurda. Los dos se ocuparon de Nigel, que seguía en el suelo articulando el nombre de Daphne entre sonidos incoherentes que el alcohol y el golpe habían fusionado en algo difícil de descifrar. Y luego Simon decidió que lo mejor sería dejarlo en el pasillo mientras ella volvía al baile. No sin antes, en un momento de imprudencia que él mismo reconoció como tal en cuanto lo cometió, intentar seducirla de esa manera particular suya, calculada para crear incomodidad y mantener el control de la situación. Daphne no se dejó intimidar. Tenía 4 hermanos, le explicó, lo que la hacía prácticamente inmune a ese tipo de recursos masculinos. La respuesta desconcertó a Simon tanto como la deleitó a ella, y el duque encontró ante sí, por primera vez en mucho tiempo, a alguien que podía devolvérsela con la misma moneda. Cuando Simon volvió al salón y se encontró con que su plan de saludar a Lady Danbury y marcharse discretamente había sido completamente destruido por el entusiasmo social de la esposa de un antiguo compañero de Oxford, pasó las siguientes 2 horas siendo presentado a prácticamente todas las jóvenes casaderas del baile y a sus respectivas madres. Era exactamente lo que Anthony le había advertido que sucedería, y la irritación de Simon tenía el sabor agridulce de quien reconoce que alguien tenía razón, pero preferiría poder negarlo. Cuando Anthony lo encontró finalmente, y lo condujo hacia donde estaban sus hermanos Benedict y Colin, que habían llegado esa misma noche desde París con el dinero agotado y la sonrisa intacta, Simon observó a la familia Bridgerton con una mezcla de fascinación
y algo más difícil de nombrar. Eran ruidosos y cercanos, y se interrumpían entre ellos con la facilidad de quien sabe que no hay verdadero riesgo de perder la atención del otro. Eran exactamente todo lo que él nunca había tenido. Y luego estaba Violet, que había detectado al duque en compañía de su hija con la precisión de un halcón y había comenzado a planear en consecuencia. La solución llegó de la manera más inesperada. Cuando las hermanas Featherington comenzaron a acercarse como una formación militar con su madre al mando, Simon se volvió hacia Daphne y le pidió ese baile con la urgencia de alguien que ve el único puerto disponible en una tormenta. Daphne, que no tuvo exactamente la oportunidad de responder antes de que él la condujera a la pista, observó cómo el problema se resolvía momentáneamente. El vals que siguió fue una de esas conversaciones que ocurren entre dos personas que ya saben, en algún nivel que todavía no reconocen conscientemente, que hay algo ahí. Hablaron de sus respectivos sufrimientos de la noche, de los bailes como institución social, de los pretendientes imposibles y las madres implacables. Hablaron de lo que querían de la vida con una sinceridad que sorprendió a los dos por igual. Daphne admitió que quería casarse y tener una familia, con la tranquilidad de quien ha decidido que no tiene ningún sentido avergonzarse de desear algo perfectamente razonable. Simon dijo que nunca se casaría, con la sequedad de quien no está dispuesto a negociar ese punto. Y en ese momento, en medio de un vals y rodeados de 500 personas que fingían no estar observándolos, a Simon se le ocurrió la idea. La propuesta fue simple en su estructura y complicada en sus implicaciones. Fingirían un compromiso. Simon se libraría de las madres que lo perseguían como si fuera el último duque soltero de Inglaterra, que en cierta manera lo era, y Daphne se libraría de las presentaciones interminables a las que la sometía su madre. Además, y esto era lo que Simon presentó como el beneficio adicional para ella, aunque en el fondo ya sabía que era más poderoso de lo que aparentaba, un duque que se interesara visiblemente por Daphne haría que todos esos hombres que hasta ahora solo la habían visto como una amiga comenzaran a mirarla con otros ojos. Daphne lo escuchó con esa mezcla de escepticismo práctico y curiosidad que la caracterizaba. No creía que la estrategia funcionara del todo, al menos no de la manera en que Simon la presentaba, porque conocía lo suficientemente bien el mundo en el que vivía, como para saber que un duque interesado en alguien no necesariamente convierte a ese alguien en inalcanzable. Pero la idea general tenía su lógica, y la prueba estaba en lo que sucedió al día siguiente. Simon llegó a Bridgerton House con un ramo de tulipanes holandeses caros. Se presentó ante Violet con toda la galantería de la que era capaz cuando decidía aplicarla, y entregó las flores no a Daphne sino a su madre. Era un gesto calculado, sí, pero tenía el efecto de la sinceridad precisamente porque era inesperado. Violet, que llevaba 10 años siendo madre y viuda sin que nadie le regalara flores, se quedó sin palabras. Y Daphne, que observó la escena desde un costado, tomó una decisión en ese mismo instante. Sería una tonta si no se enamoraba de ese hombre. El problema, que ella ya presintió en ese momento, aunque tardó unas semanas en articularlo claramente, era que enamorarse de Simon Basset, sin que él pudiera corresponderla, era exactamente el tipo de trampa de la que una mujer sensata debería alejarse. Pero el corazón, como saben perfectamente todos los que lo han estudiado de cerca, tiene una relación muy complicada con la sensatez. La conversación con Anthony fue inevitable y tuvo el nivel de drama que cualquiera podría predecir cuando se combina el carácter protector de un hermano mayor con la sorpresa de descubrir que su mejor amigo y su hermana han estado tramando algo sin consultarle. Anthony levantó la voz exactamente 7 veces, según el conteo que Daphne hizo mentalmente mientras esperaba que se le pasara la primera oleada de indignación. Simon recibió los reproches con la calma de quien sabe que tiene parte de razón y parte de culpa, y lo que podría haber terminado en algo mucho más violento acabó siendo, gracias a la intervención de Daphne, una aceptación reluctante, pero real de las condiciones del acuerdo. Las condiciones que Anthony impuso eran básicamente 3. La primera era que el secreto no saldría de esa habitación. La segunda era que nunca estarían solos de verdad. Y la tercera, pronunciada con el tono de alguien que habla completamente en serio, era que si Simon llegaba a comprometer a Daphne de cualquier manera, habría consecuencias físicas para él que nadie podría prevenir ni detener. Simon aceptó las 3. No podía hacer otra cosa, y en el fondo tampoco quería hacerla, porque lo que Anthony le decía no era nada que él no se hubiera dicho a sí mismo. Daphne era la hermana de su mejor amigo,
Era alguien que merecía un hombre que pudiera darle exactamente lo que ella quería, es decir, una familia completa. Y él había jurado que nunca sería ese hombre para nadie. Lo que ninguno de los tres tenía en cuenta era la dificultad de fingir durante semanas que hay una atracción que en realidad está siendo perfectamente genuina. En los días que siguieron, algo que comenzó como una estrategia fue adquiriendo una textura que ninguno de los dos había anticipado. Simon se presentaba en los bailes a los que Daphne asistía. Le ofrecía 2 bailes exactamente, el máximo socialmente permisible sin que eso equivaliera a una declaración pública de intenciones, y pasaban el resto de la velada en conversaciones que podían haberse detenido en cualquier momento, y que sin embargo se prolongaban porque ninguno de los dos quería ser el primero en terminarlas. Hablaron de libros y de viajes, de matemáticas y de historia, de las diferencias entre el cielo del hemisferio norte y el del sur que Simon había visto durante sus años de exploración. Hablaron de lo que significa crecer en una familia de 8 hermanos, con la bulla constante y el amor tan presente que se vuelve invisible por ósmosis, como el aire. Y hablaron, más cuidadosamente, de lo que significa crecer en soledad. Daphne fue descubriendo que detrás de la frialdad calculada con la que Simon se movía en sociedad, había algo completamente distinto. Era un hombre que se reía con la misma entrega con la que se callaba, que podía ser brutal en sus observaciones, y sin embargo jamás lo era con ella, que miraba el mundo con una especie de vigilancia permanente que hablaba más de sus heridas que de su carácter. Cuando hablaba con otras personas, sus ojos reflejaban esa dureza que todos le atribuían. Cuando hablaba con Daphne, se derretían un poco. La excursión familiar a Greenwich fue un momento particular en esa historia. Simon, que había aceptado la invitación de Violet con la resignación de quien sabe que la alternativa es peor, descubrió algo que no había esperado encontrar, que le gustaba estar ahí. No de manera abstracta, no como concepto de familia, sino de manera concreta y específica. Le gustaba escuchar a Colin contar anécdotas de sus viajes con la misma entrega con la que él los había vivido. Le gustaba ver a Hyacinth, que tenía 10 años, y la aplomo de una mujer de 40, intentar seducirlo para que le contara sobre el meridiano de Greenwich. Le gustaba, sobre todo, verle la cara a Daphne cuando reía, con esa sonrisa suya que le ocupaba la mitad de la cara y que él ya había aprendido a identificar como el medidor más exacto de que algo estaba verdaderamente bien. Gregory causó el incidente que terminó con Simon y Anthony cayendo al río Thames. Fue exactamente tan accidental y tan ridículo como suena, y la escena de los 2 hombres saliendo empapados del río mientras se culpaban mutuamente de la torpeza del niño fue observada por Daphne con la expresión de alguien que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por no reírse. En esas semanas, Daphne fue acumulando evidencias de algo que quería y temía en igual medida. Simon la miraba. No de la manera en que la miraban los pretendientes que su madre le presentaba, con esa evaluación calculada de quien está sopesando posibilidades, sino con algo más urgente y más vulnerable. La miraba como alguien que está tratando de memorizar algo que sabe que no podrá guardar. La conversación con Anthony a medianoche en la cocina, cuando los dos intentaron hacer leche caliente y descubrieron que ninguno sabía cómo funcionaba la cocina moderna y acabaron bebiendo leche fría directamente del frasco, fue el momento en que Daphne formuló en voz alta lo que había estado pensando en silencio. Le preguntó a su hermano por qué Simon se negaba tan terminantemente al matrimonio. Anthony respondió con la seriedad de quien lleva años observando a alguien desde cerca. Le dijo que Simon siempre había tenido esa opinión, desde que lo conocía, y que cuando la expresaba no sonaba como la protesta habitual de un soltero asediado por la presión social. Sonaba a algo más profundo, más arraigado, más difícil de mover. Era una convicción, no una posición negociable. Le dijo también que eligiera a uno de sus nuevos pretendientes y olvidara a Hastings, que era un buen hombre quizás, pero no era para ella. Daphne escuchó todo aquello y tomó nota de cada palabra. Y luego, de manera completamente silenciosa, decidió que su hermano probablemente estaba equivocado. El baile anual en la residencia campestre de Lady Trowbridge en Hampstead Heath era uno de esos eventos donde el espacio abierto y la distancia de Londres creaban una atmósfera ligeramente diferente a la de los salones habituales. Los jardines eran más grandes, los rincones más oscuros, y la ilusión de libertad que producía el aire fresco y los árboles era suficiente para que la gente se comportara de maneras que en Mayfair habrían resultado impensables.
Simon apareció esa noche cuando Daphne no lo esperaba. Le había dicho que no asistiría. Y luego apareció, con esa explicación desganada de que estaba aburrido, que ninguno de los dos se creyó del todo. Estaban en uno de esos momentos de la noche en que la conversación había descendido a ese nivel de intimidad particular, que solo se alcanza cuando hay suficiente confianza para decir cosas incómodas y suficiente distancia de la formalidad para no tener que fingir que no importan. Un duque conocido del padre de Simon se acercó a ellos y mencionó al difunto con esa efusividad equivocada de quien cree estar haciendo un cumplido. Simon se cerró, no de manera dramática, sino de esa forma más inquietante, tranquila y total, como una puerta que se cierra con llave desde dentro. Respondió con monosílabos que eran, en realidad, un rechazo muy bien articulado, y cuando el hombre comenzó a mencionar cartas que el viejo duque había dejado para su hijo, Simon le dijo que las quemara. Daphne salió al rescate de la situación con esa gracia particular suya para los momentos incómodos. Inventó algo que decirle al duque de Middlethorpe, se aseguró de que las cartas no fueran destruidas, y luego salió en busca de Simon. Lo encontró en la terraza, de espaldas, con los brazos cruzados, y una rigidez en el cuerpo, que ella ya reconocía como la señal de que algo que había intentado mantener bajo control no estaba cooperando. Se acercó a él y le preguntó si quería tomar el aire. Él dijo que sí, pero que ella debería quedarse dentro. Daphne señaló el jardín oscuro que se extendía más allá de la balaustrada, y dijo que iba a dar un paseo. Que él podía acompañarla si quería. Simon sabía que no debería. Lo sabía con toda la claridad que puede tenerse sobre algo cuando uno está al mismo tiempo completamente seguro y completamente incapaz de actuar en consecuencia. La siguió. En el jardín, entre los setos y la penumbra, lo que se había estado acumulando durante semanas de conversaciones y miradas, y la constante disciplina de estar cerca, sin cruzar ninguna línea, finalmente encontró el camino. Simon la tomó de la muñeca, la condujo detrás de un seto y la besó. No fue un beso tentativo. Fue el beso de alguien que lleva demasiado tiempo conteniéndose y que en ese momento particular no tiene ni la voluntad ni el deseo de seguir haciéndolo. La atrajo hacia él con una urgencia que no tenía nada de calculado. Le recorrió la espalda con las manos. La sostuvo contra su cuerpo de una manera que no dejaba ninguna duda sobre el alcance de lo que estaba sintiendo. Daphne respondió. No con la pasividad de alguien que está siendo llevado a un lugar, sino con la presencia plena de alguien que ha elegido exactamente ese lugar y ese momento. Se aferró a él. Devolvió el beso. Y cuando Simon, en un momento de necesidad que sobrepasó todo lo demás, bajó la tela de su vestido, ella arqueó la espalda en lugar de retroceder. No fueron lo suficientemente cuidadosos. O tal vez sí lo fueron, pero Anthony era un hermano mayor con el radar específicamente calibrado para detectar exactamente ese tipo de situaciones. Cuando apareció, lo hizo con la furia concentrada de alguien que ya se había preparado para lo que iba a encontrar, y aún así no estaba preparado del todo. Lo que siguió fue el caos. Anthony se abalanzó sobre Simon. Daphne trató de interponerse. Alguien cayó sobre el seto, que resultó ser Daphne, y las zarzas le causaron heridas suficientes para que los dos hombres interrumpieran temporalmente su conflicto para ayudarla a salir. Simon la sacó con cuidado, separando las ramas de su piel con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la violencia del momento anterior. Cuando Daphne estuvo en pie, con el vestido destrozado y el abrigo de Anthony envolviéndola, Anthony golpeó a Simon en la cara. Dijo que ese golpe era por deshonrar a su hermana. Simon no se defendió. Esperaba el golpe con la postura de alguien que lo acepta porque considera que lo merece. Y luego Anthony dijo lo que todos sabían que tenía que decir. Simon se casaría con Daphne. Simon dijo que no podía. Y que lo mejor que podía hacer era marcharse al día siguiente para que ella no quedara comprometida por su presencia. Las palabras de Simon en ese momento, esas palabras que pronunció con una mezcla de determinación y algo que sonaba peligrosamente a fatalismo, alarmaron a Daphne de una manera que fue más allá del dolor de sentirse rechazada. Le preguntó si quería que Anthony lo matara en el duelo que evidentemente estaba por producirse. La manera en que él respondió, la manera en que se encogió de hombros ante la perspectiva, le dijo que no estaba siendo dramática. Antes de que las cosas terminaran completamente de desmoronarse,
Simon le dijo algo que Daphne guardó sin entender del todo. Le dijo que si pudiera ser cualquiera, sería ella. Y que no era por ella que no podía casarse. Que si se casara con él, ella sería quien se destruiría. Le pidió que confiara en él. Daphne le dijo que confiaba en él, pero que no estaba segura de que él confiara en sí mismo. Y luego pidió que la llevaran a casa. Daphne no durmió esa noche. Fue de un extremo al otro de su habitación, con la certeza de alguien que sabe que tiene un problema concreto y un tiempo limitado para resolverlo. Porque un duelo al alba no espera a que uno encuentre las palabras perfectas. Colin fue su aliado. El más joven de sus hermanos mayores tenía esa mezcla particular de irresponsabilidad aparente y lealtad profunda, que lo hacía exactamente el tipo de persona que uno quiere a su lado, en los momentos en que todo está saliendo mal. Fue al despacho de Anthony con la naturalidad despreocupada que caracterizaba todas sus entradas. Extrajo la información necesaria sin que nadie se diera cuenta de exactamente qué estaba haciendo. Y regresó con la ubicación. Regent's Park, al alba. Daphne se puso el traje de montar más viejo y cómodo que tenía. No había tiempo para elegancia. Había que llegar antes de que comenzara lo que no podía detenerse una vez en marcha. Llegó al trote tendido a través de los campos oscuros del parque, y cuando vio las siluetas de los hombres en la distancia, que ya habían llegado y ya sostenían las pistolas, gritó. El grito de alguien que no tiene nada que perder excepto lo que más le importa. Simon se giró. La expresión en su cara cuando la vio fue difícil de interpretar, porque contenía simultáneamente alivio, furia, y algo que Daphne no supo nombrar en ese momento pero que reconoció más tarde como terror. No el terror a morir, sino el terror a que ella pusiera su propia seguridad en riesgo. Le gritó que qué estaba haciendo allí. Le dijo que era una imprudente, que alguien podría haberle disparado accidentalmente, que había atravesado Londres de noche sola, lo que era una locura, y que Colin debería haber tenido el sentido común de impedírselo. Daphne lo ignoró. Le informó que les habían visto, que Macclesfield los había visto salir juntos al jardín y que ya había rumores, y que si Simon no se casaba con ella, su reputación quedaría destruida para siempre, que nunca encontraría un marido, que nunca podría tener la familia que quería. Simon escuchó todo aquello, y luego le dijo lo que llevaba tiempo queriendo decir, lo que había estado evitando porque sabía el daño que haría, que no podía tener hijos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene peso y textura propios. Daphne lo miró. Procesó las palabras. Y luego preguntó cómo lo sabía. Simon le dijo que lo sabía. Que era una verdad que no tenía más explicación que esa. Que si se casaba con él, nunca tendría un hijo en brazos que fuera fruto del amor. Nunca. Y ella se lo merecía. Y por eso no podía dárselo. El tiempo que Daphne tardó en responder fue brevísimo, pero contuvo lo que habría podido ser toda una vida de deliberación. Luego se giró hacia Anthony y dijo que no habría ningún duelo, que el duque y ella se casaban. La boda fue pequeña, rápida y llena de ese tipo de momentos que nadie planea, y que sin embargo son los que se recuerdan. Gregory estornudó 6 veces durante la ceremonia. Hyacinth había esparcido todos los pétalos de rosa antes de que Daphne llegara al altar. Y Simon pronunció sus votos con una concentración que Daphne interpretó como la señal más clara de que, para él, aquello no era un trámite. El arzobispo los declaró marido y mujer, y el beso que siguió fue el tipo de beso que hace que la gente contenga el aliento y luego ría, porque los dos estaban riendo mientras se besaban. Y hay algo en eso que es más revelador que cualquier otra cosa que cualquiera de ellos podría haber dicho con palabras. Hyacinth, observando la escena con esa sabiduría desconcertante de sus 10 años, dijo que si estaban riendo ahora, seguramente seguirían riéndose siempre, y que eso era algo bueno. Violet tomó la mano de su hija pequeña y le dijo que sí, que la risa siempre era bonita. Partieron esa misma tarde hacia Cliveden, aunque la primera noche la pasaron en una posada a mitad de camino. Simon había insistido inicialmente en hacer el viaje completo, hasta que Daphne le señaló, con esa directness suya que a veces lo dejaba sin respuesta, que acababan de casarse, y que ella tenía ciertas expectativas respecto a esa noche que no incluían llegar al castillo de madrugada. En la habitación de la posada se produjo uno de esos momentos de honestidad involuntaria que pueden resultar más íntimos que cualquier cosa planeada. Daphne reveló la magnitud de su ignorancia sobre los detalles prácticos del matrimonio, con una mezcla de vergüenza y franqueza que desarmó completamente a Simon. La conversación que siguió
con Simon intentando mantener la compostura mientras Daphne le explicaba cómo la información que su madre le había transmitido había llevado a una conclusión que él encontraba simultáneamente ofensiva y cómica. Terminó con los dos riéndose de una manera que disolvió la tensión mejor que cualquier discurso podría haberlo hecho. Simon le dijo que podía enseñarle todo lo que necesitaba saber. Lo dijo con esa voz baja y cargada de intención que Daphne ya reconocía, y ella, que en ese momento tenía toda la valentía que produce saber que uno está exactamente donde quiere estar, le dijo que lo estaba esperando. Lo que siguió en las semanas en Cliveden fue una de esas lunas de miel que existen fundamentalmente para recordarle a la gente que hay una diferencia muy concreta entre saber algo en teoría y haberlo experimentado. Simon le enseñó, con la paciencia y la generosidad de alguien que sabe que ese tipo de ignorancia es pura y no tiene nada de vergonzoso, todo lo que el cuerpo puede ser capaz de sentir cuando alguien lo trata como algo que merece atención. Y Daphne le devolvió algo que él no había pedido, pero que de todas maneras necesitaba. El tipo de amor que no exige perfección, porque reconoce que la imperfección es precisamente lo que hace que las cosas sean reales. Durante esas semanas, Daphne fue construyendo, pieza por pieza, el cuadro de la infancia de Simon. La señora Coulson, el ama de llaves que había servido en Cliveden desde antes de que Simon naciera, y que guardaba la memoria de aquellos años con una fidelidad que ningún archivo oficial podría igualar, fue su fuente principal. Le habló de la duquesa, de su determinación para darle un heredero al duque, de los muchos embarazos fallidos y de la alegría con que finalmente celebró el nacimiento de Simon, que no pudo compartir con nadie porque murió mientras él comenzaba a vivir. Y luego le habló del niño, del silencio de los primeros 4 años, del tartamudeo que siguió, de la niñera Hopkins que se convirtió en la única persona que verdaderamente creyó en él, y de la manera en que el duque, en lugar de ver en su hijo a alguien que necesitaba apoyo, vio únicamente un fracaso. Daphne escuchó todo aquello y reorganizó en su mente la imagen que tenía de su marido. Lo que parecía arrogancia era control. Lo que parecía distancia era protección. Y esa determinación absoluta de no tener hijos, que había sonado como algo arbitrario y obstinado, era en realidad la última batalla de una guerra que había comenzado antes de que Simon pudiera hablar correctamente. La grieta apareció de la manera más mundana posible, que es generalmente como aparecen las grietas más profundas. Una noche, después de que habían hecho el amor, y Simon se había apartado de ella con el cuidado metódico que Daphne había observado todas las noches desde que se casaron. Algo que la señora Coulson había dicho durante el té se instaló de repente en el centro de sus pensamientos con una claridad que no podía ignorar. Un útero no crecerá sin una semilla fuerte y sana. Daphne se incorporó en la cama y miró lo que estaba mirando. La evidencia de que Simon era físicamente capaz de tener hijos era irrefutable. Lo que no podía eran sus razones, sus convicciones, su decisión de no hacerlo. Y ella, que había aceptado ese matrimonio creyendo que se trataba de una imposibilidad física, descubrió de repente que había sido engañada. No brutalmente, no con malicia deliberada, sino con esa clase de engaño que se produce cuando alguien permite que una verdad se confunda con otra. Le preguntó. Con una calma que ella misma reconoció como la calma previa a una tormenta, le señaló la evidencia y le preguntó por qué, si era físicamente imposible, era tan meticuloso en apartarse de ella antes de derramarse. Simon no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, no negó lo que era evidente. Dijo que no podía tener hijos. Los detalles no importaban. Daphne le dijo que importaban. Los detalles siempre importan. Lo que siguió fue la conversación que ambos habían estado evitando, la que tenía que suceder tarde o temprano porque sus diferentes entendimientos de lo que significaba ese matrimonio no podían coexistir indefinidamente sin colisionar. Simon le habló de su padre. Le habló del duque que había esperado décadas por un heredero y que, al tenerlo, descubrió que no era lo que había imaginado. Le habló del rechazo, de los años de cartas sin respuesta, del mayordomo que creía que estaba muerto, de la escena en Bassett House cuando Simon tenía 11 años y fue a buscar la aprobación de un hombre que no sabía darla. Y luego le explicó lo que había jurado, que Hastings moriría con él, que ese ducado que su padre había idolatrado como si fuera más importante que su propio hijo, no continuaría, que esa era su victoria, la única victoria que podía ganar contra alguien que había tenido toda la autoridad y todo el poder, y lo había usado para destruir a quien más lo necesitaba.
Daphne lo escuchó, y cuando él terminó, dijo lo que tenía que decir aunque supiera que iba a doler. Le dijo que su padre seguía dirigiéndolo desde la tumba. Que cada decisión que tomaba, cada cosa que hacía o dejaba de hacer, seguía siendo una respuesta a ese hombre. Que su venganza lo mantenía atado tanto como si todavía estuviera vivo. Simon se fue esa noche. No a otra habitación, sino del castillo. Al día siguiente, Daphne encontró una nota que le decía que asuntos urgentes requerían su presencia en otra propiedad, y que si sus intentos de concepción daban su fruto, le comunicara los resultados a través de su asistente. Era la nota más fría que Daphne había leído en su vida, y llevaba su propia firma. Daphne volvió a Londres. No a Bridgerton House, que habría sido admitir algo que todavía no estaba dispuesta a admitir, sino a Hastings House, que era su casa aunque su marido no estuviera en ella. Los días que siguieron tenían la textura particular de las vidas en pausa. Daphne recibía visitas, salía de paseo, respondía a las preguntas de su familia, con esa vaguedad estudiada, que significa que sí hay algo pero que no se va a hablar de ello. Colin fue el más directo, como siempre. Le preguntó qué demonios estaba pasando con la misma economía de palabras con la que un hombre menciona que está lloviendo. Daphne le dijo que era su matrimonio, no el suyo, y que si no podía guardarse su opinión, tendría que marcharse. Colin se quedó, y luego dijo que si ella lo decía, él la apoyaría. Violet llegó. Miró a su hija a los ojos con esa mirada de madre que no necesita palabras para hacer preguntas, y escuchó. No preguntó demasiado. No insistió. Solo dijo que estaba allí y que esperaba. Durante esas semanas, Daphne tuvo la certeza creciente de que estaba embarazada. No había síntomas dramáticos, ninguna náusea que lo confirmara, solo esa ausencia que para una mujer que había llevado toda su vida contando los meses como se cuentan las estaciones, era ya suficientemente elocuente. Guardó la información para ella misma con la misma protección instintiva con la que se guarda algo que podría ser destruido si se expone demasiado pronto. Luego, después de semanas, llegaron las noticias de que Anthony había ido a encontrar a Simon a su propiedad en Wiltshire. Había llevado la carta que Daphne había escrito, una carta de pocas palabras que decían lo que necesitaban decirse, y le había dicho a su hermana que volvería en 4 días. Simon leyó la carta, y la guardó, y ordenó que prepararan el carruaje. El día que Simon volvió a Londres, Daphne estaba en Hyde Park a caballo, en una de esas salidas matutinas que se habían convertido en su manera de buscar el tipo de velocidad y libertad que los espacios cerrados no podían darle. Iba más rápido de lo que debería, por un terreno más complicado de lo que era prudente, con la mente en otro lugar y el cuerpo haciendo por instinto lo que los años de práctica le habían enseñado. La rama apareció de la nada. O más exactamente, ella llegó hasta la rama sin verla a tiempo. El golpe en el pecho la dejó sin aire en un instante y luego estaba cayendo, y el suelo llegó con más fuerza de lo que había anticipado, y el dolor fue inmediato y total, y lo cubrió todo. Simon llegó por azar o por la providencia particular que protege a los que más lo necesitan en ese momento. La escuchó caer. Desmontó de un salto y la encontró en el suelo, en posición fetal, sin poder hablar. Lo que hizo no fue gritar ni entrar en pánico. Habló. Le habló con esa voz baja y firme que Daphne había aprendido a asociar con los momentos en que él realmente necesitaba que ella estuviera bien, y le dijo que lo mirara, que se concentrara en su cara, que respirara. Le fue revisando el cuerpo con manos que eran gentiles a pesar de la urgencia, buscando roturas o esguinces, asegurándose de que el daño fuera lo que parecía ser y no algo peor. Cuando Daphne pudo hablar, dijo su nombre. Solo eso, solo su nombre. Y luego él le preguntó qué demonios estaba haciendo en ese parque sin un mozo, y a esa velocidad, y qué había estado pensando, y por qué una mujer embarazada se subía a un caballo en primer lugar. Daphne abrió la boca para responder y luego la cerró. Luego lo miró y le dijo que no estaba embarazada. El silencio que siguió fue diferente al de aquella noche en Cliveden. Este tenía más matices, más capas, más cosas que ninguno de los dos podía o quería nombrar todavía. Le explicó que había creído estarlo. Con toda sinceridad, con toda la fe de alguien que ha deseado algo con suficiente intensidad como para que su cuerpo comenzara a comportarse como si fuera verdad. Pero no lo era. El ciclo había llegado finalmente.
después de semanas de espera, y se había llevado consigo algo que solo había existido en su imaginación y en sus rezos nocturnos. Simon la miró mientras ella hablaba y vio algo que no había querido ver hasta ese momento. Vio el daño real de lo que había estado haciendo, no el abstracto, no el que se podía justificar con argumentos sobre legados y venganzas y padres muertos, sino el concreto y presente en la cara de la mujer que había elegido casarse con él, sabiendo lo que eso significaba. Y dijo, en voz baja, que quería recuperarla. Sentados en el suelo del parque, con las hojas otoñales alrededor y el dolor físico de Daphne todavía presente aunque ya manejable, Simon comenzó a hablar de una manera que no había hablado desde que Daphne lo conocía. Le habló del tartamudeo, no de una manera abstracta o lejana, sino de la manera específica en que lo había vivido. Le dijo que cuando se fue de Clivedon aquella noche, lo que no podía soportar no era lo que Daphne había hecho, sino lo que le había hecho a él mismo, la manera en que su propia boca lo había traicionado, la manera en que de repente se había visto convertido otra vez en ese niño que no podía hablar cuando más necesitaba hacerlo. Le dijo que se odiaba cuando le pasaba, que había trabajado toda su vida para eliminar ese tartamudeo, para que no tuviera poder sobre él, y que sin embargo seguía apareciendo en los momentos de mayor emoción como recordatorio de que nunca estaría completamente libre de lo que su padre había convertido en vergüenza. Daphne lo escuchó, y luego dijo algo que Simon no esperaba. Le dijo que ella no lo infravaloraba cuando tartamudeaba, que el hombre que conocía, el hombre con el que se había casado, era el hombre que había superado esa dificultad con una tenacidad que ningún otro podría haber tenido, y que eso no era una debilidad, sino exactamente lo contrario. Y luego, le dijo lo que llevaba semanas pensando en distintas formulaciones, pero que ahora salió con la simpleza directa de la verdad. Que Simon estaba dejando que su padre siguiera ganando. Que cada vez que se negaba a algo por el principio de no ser como ese hombre quería que fuera, en realidad estaba haciendo exactamente lo que ese hombre habría querido. Dejar que su presencia determinara cada decisión. Simon respondió con lo que era la verdad más profunda y más difícil. Le dijo que el odio era lo único que tenía, que era el combustible que lo había hecho seguir adelante cuando no había ninguna otra razón, que sin ese odio no sabía quién era. Daphne le dijo que estaba equivocado, que habría seguido adelante de todas maneras, porque era demasiado tosudo y demasiado brillante para haberse detenido solo por falta de odio, que el odio había sido la explicación que se daba a sí mismo, pero que la realidad era más simple. Había seguido adelante porque era él. Y luego le preguntó la pregunta central de toda aquella historia. Le preguntó si alguna vez se había detenido a pensar si quería tener hijos. No si su padre quería que los tuviera, no si tenerlos significaría que el ducado continuaría, y eso sería una victoria pírrica del viejo duque, sino si él, Simon Basset, quería una familia. Le preguntó si habría rechazado a un hijo tartamudo. La respuesta negativa de Simon llegó antes de que hubiera terminado de formular la pregunta. No, por supuesto que no. La sola idea le resultaba imposible. Daphne le dijo entonces que eso era lo único que necesitaba saber. Fue ahí, en ese momento, cuando Simon comenzó el proceso de desaprender algo que llevaba décadas aprendiendo. No de manera instantánea, no con la limpieza de una revelación, sino con la lentitud y el esfuerzo de alguien que sabe que el trabajo verdadero es lento y difícil y no termina en un solo día. Le dijo que quería ser feliz. Era una frase pequeña, pero contenía todo lo que había estado diciéndose que no podía querer. Daphne lo abrazó y le prometió que lo sería. Volvieron a la ciudad juntos, con el caballo de Simon llevando a los dos, y la yegua de Daphne atada detrás. No hablaron mucho durante el camino. A veces el silencio es más elocuente que cualquier cosa que se pueda decir. Lo que los esperaba en Hastings House era un poco más de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Anthony, Benedict y Colin estaban en el salón de entrada, de pie con los brazos cruzados, y esa postura que los hombres Bridgerton adoptaban colectivamente cuando estaban dispuestos a no moverse hasta que las cosas se resolvieran a su satisfacción. Era una postura que Daphne reconocía porque la había visto docenas de veces, aunque nunca con las tres personas simultáneamente y nunca dirigida hacia su marido. Simon preguntó qué hacían en su casa con el tono de alguien que, con todo lo que había pasado en las últimas horas, no tenía energía emocional disponible para este tipo de confrontación adicional. Anthony le informó que habían oído que había regresado. Colin, que siempre tenía la capacidad de ir directamente al punto cuando lo consideraba necesario,
Anunció que no se irían hasta que estuvieran convencidos de que Simon la quería. Daphne se interpuso antes de que eso pudiera desarrollarse en la dirección en que claramente se encaminaba. Les dijo que era su matrimonio, no el de ellos. Que era perfectamente capaz de pelear sus propias batallas. Que la respetaran lo suficiente como para dejarla manejar su propia vida. Nadie pareció especialmente convencido, pero Simon aprovechó ese momento para hacer algo que no había hecho antes. Llevó a Daphne hacia un extremo del vestíbulo, suficientemente lejos de los hermanos como para hablar con privacidad, suficientemente cerca como para que los tres pudieran ver sin escuchar. Y allí, con aquella economía particular que caracterizaba sus momentos más sinceros, le dijo que la quería. No de manera elaborada. No con el tipo de discurso que la situación podría haber justificado. Le dijo que no había podido evitarlo, que nunca había querido enamorarse, y que sin embargo había resultado completamente imposible no hacerlo con ella. Y la besó. Un beso que los tres hermanos Bridgerton observaron desde el otro lado del vestíbulo con expresiones que oscilaban entre la satisfacción, la incomodidad y, en el caso de Anthony, la mirada al techo de alguien que ha tenido que presenciar demasiado. La llegada de Violet, que apareció exactamente en ese momento, como si la hubieran llamado desde algún lugar invisible, añadió el elemento final que la escena necesitaba. Violet tomó a sus tres hijos por la oreja, metafórica, y en el caso de Colin literalmente, y los condujo hacia la puerta con el argumento de que ya era suficiente, y de que su trabajo allí había terminado. Anthony le dijo a Simon antes de marcharse, que se alegraba de que hubiera vuelto. Y Violet, desde la puerta, lo miró con esa sonrisa que era simultáneamente maternal y ligeramente amenazante, y le dijo que una semana más, y ella misma habría ido a buscarlo. Luego cerró la puerta. Simon se quedó mirando a Daphne en el repentino silencio del vestíbulo vacío y se echó a reír. Daphne, también. La clase de risa que no tiene un objeto específico, sino que es simplemente la liberación de demasiadas semanas de tensión, encontrando finalmente un lugar por donde salir. Volvieron a la habitación que era de los dos, que había sido de los dos desde el primer día, aunque la distancia hubiera hecho necesario recordárselo mutuamente. Esa noche fue diferente a todas las anteriores. No por lo que sucedió en términos físicos, que fue al mismo tiempo familiar y nuevo como suelen ser las cosas entre dos personas que se han separado y han encontrado el camino de regreso, sino por lo que ocurrió después. Simon la miró con esa honestidad que de vez en cuando se le escapaba a través de la armadura y le dijo que la amaba, que en toda su vida solo había existido ella. Y Daphne, que había esperado escuchar exactamente eso durante meses, sin pedirlo nunca porque sabía que las palabras arrancadas no tienen el mismo peso que las ofrecidas, le dijo que lo sabía. Que ella también lo amaba. Que había lo amado desde mucho antes de que él pudiera decirlo. En los días que siguieron, Simon comenzó el trabajo que no tiene principio ni final limpio. El de aprender a vivir sin el odio como combustible. El de descubrir qué quedaba cuando se removía la rabia, y si lo que quedaba era suficiente para construir algo. Daphne no lo apuró. No le hizo preguntas que él no estaba listo para responder. Solo estuvo allí, con esa presencia particular que hacía que el mundo pareciera más manejable. Había cartas. Las cartas que el duque de Middlethorpe le había dado a Daphne meses atrás, y que ella había guardado sin saber cuándo sería el momento correcto de entregarlas. Las sacó un día, y se las puso delante a Simon con la sencillez de alguien que no sabe qué esperar, pero que sabe que el gesto es necesario. Simon las miró. Las esperó un buen rato, sostenidas en las manos sin abrirlas, y lo que sintió fue algo que no había esperado sentir. Nada particular. No odio, no urgencia, no la necesidad de destruirlas ni la de leerlas. Le dijo a Daphne que esperaría, que no las quemaría pero que tampoco las leería, que su padre podía esperar, porque por primera vez en su vida tenía algo más importante en lo que pensar. Daphne parpadeó varias veces ante esa respuesta, como si no acabara de creerse que era posible, y luego sonrió. Era la sonrisa que Simon había aprendido a leer como la señal de que algo verdaderamente bueno estaba sucediendo. Y él, mirando esa sonrisa y todo lo que contenía, supo que el hombre que había prometido no tener hijos para vengar al padre que lo había rechazado, iba a tener que hacer las paces con esa promesa. No porque alguien lo hubiera obligado, no como una rendición, sino porque había encontrado razones mejores para vivir que las que el odio podía darle.
El anuncio llegó como llegaban todos los anuncios de la revista de Lady Whistledown, con esa mezcla de información precisa e insinuación calculada que había mantenido a toda la alta sociedad londinense pendiente de cada publicación durante años. Los duques de Hastings habían tenido un varón, después de 3 hijas, a quienes la columna se tomó la libertad de mencionar que se llamaban Amelia, Belinda y Carolina, siguiendo la lógica alfabética que evidentemente era una característica familiar. Había llegado por fin el heredero. Y Lady Whistledown, con esa audacia que era ya una marca registrada, especulaba con el nombre del recién nacido. Dado el patrón, tendría que ser David. Simon leyó el artículo con la expresión de alguien que no puede decidir si está más impresionado o más irritado. Lo que más le preocupaba era la fuente. Nadie fuera de la casa sabía el nombre que habían elegido para el niño, y sin embargo la maldita Whistledown lo había adivinado con una precisión que no podía ser coincidencia. Daphne, que tenía al pequeño David en brazos y estaba ocupada observando la manera en que el bebé le había agarrado el dedo con una determinación que le recordaba de manera muy vívida a cierto duque que conocía bien, le dijo que probablemente había sido buena suerte. Simon no pareció convencido. Siguió hablando de espías y de descubrir a la misteriosa autora y de dejarla sin trabajo. Y Daphne siguió asintiendo con esa atención parcial que se reserva para los argumentos que no requieren verdadera intervención. Le ofreció a David. Simon lo tomó en brazos con la competencia adquirida de alguien que lleva 4 años aprendiendo que los bebés son más resistentes de lo que parecen, pero que aún así hay que sostenerlos con cuidado. Le dio un beso en la nariz al pequeño y comenzó a hablarle, en voz baja, de todas las cosas que harían juntos. Leer, aprender a contar, montar a caballo. Y luego, mirando a ese niño que llevaba sus mismos ojos azules, pero que llegaría al mundo rodeado de todo el amor que a él le habían negado, añadió que lo protegería. De todo, incluyendo, murmuró con una última mirada al periódico, a la maldita Lady Whistledown. En algún lugar de la ciudad, en una habitación pequeña y elegante, una mujer cogió una hoja de papel y mojó la pluma en el tintero. Con una sonrisa en la cara que nadie vio porque estaba completamente sola, comenzó a escribir el siguiente capítulo de una historia que no era la de los Hastings, sino la de todos ellos, de toda aquella sociedad ruidosa y brillante, y llena de secretos que ella observaba con la atención de quien sabe que la verdad siempre es más interesante que la ficción. Y en Hastings House, Simon le pasó el niño de vuelta a Daphne, le dio un beso en la frente y se sentó junto a ella en la cama, con el brazo alrededor de sus hombros y la cabeza apoyada en la suya. 4 hijas y un hijo. Un duque que había jurado no tener herederos y que sin embargo estaba rodeado de ellos. Un hombre que había construido su identidad alrededor del odio y que había descubierto, más tarde de lo que hubiera querido pero no demasiado tarde, que el amor es un combustible infinitamente más potente. Las cartas de su padre seguían guardadas en el escritorio de Daphne. Algún día las leería, ¿o no? Esa era también una elección que le pertenecía solo a él. Por ahora, tenía un niño en la habitación de al lado que había comenzado a llorar con el entusiasmo de alguien que ha decidido que el mundo debe enterarse de que existe, y 3 niñas que corrían por el pasillo generando el tipo de ruido que solo producen las personas que se sienten completamente seguras en el lugar que habitan. Y Simon Basset, que había pasado toda su infancia en silencio, esperando que alguien lo escuchara, descubrió que el ruido de su propia familia era lo más parecido a la paz que había conocido en su vida.